básicamente a la Asociación Civil de Defensa Colectiva, y en particular vamos a hablar de derechos de usuarios y consumidores. Una de las cuestiones que se plantean, porque uno plantea siempre hay un catálogo de derechos que está plasmado en normas escritas. Justamente en todos estos años se estuvo hablando muchísimo de los derechos, digamos, en estos años en la Argentina se estuvo hablando muchísimo de derechos, se estuvo reconociendo inclusive derechos de minorías, pero el derecho de usuarios y consumidores tiene ya una larga etapa de existencia, ¿no? Existe la ley 24241, que se cumplen 30 años de la sanción de esa ley este año. Que se cumplen 30 años de la sanción este año. Es una ley que, para los que somos operadores del derecho, esto lo contamos, digamos, es una ley muy importante en el sentido que toca transversalmente muchos temas que por ahí, para los que fueron formados en derecho, hace un poco de ruido o interfiere en lo que es el Código Civil, digamos, ¿no? Exactamente. Son las normas que regulan las relaciones entre los privados, o por lo menos entre el Estado en su actuación privada con el Estado. Exacto. ¿No? Cuando uno habla de derechos de usuarios y consumidores, uno no tiene en cuenta que uno constantemente está, y esto lo dijimos, uno está constantemente introducido en el mundo del derecho desde que se levanta. Va a tomar el colectivo, hay un contrato de transporte, va a trabajar en contrato de trabajo, un contrato de empleo público, hace un intercambio, compra por una plataforma, siempre está constantemente, todas las acciones de una persona van a estar siempre de alguna manera cruzadas por el derecho. Pero a su vez vivimos esto en una sociedad que cada vez está más informatizada, una sociedad que está cada vez más problematizada, y vivimos sin duda muchas veces en una sociedad del riesgo. ¿Por qué? Porque asumimos nosotros en nuestra vida, la tecnología ha cambiado nuestra vida y influye de tal suerte que es imposible abstraernos de ello. ¿Qué pasa cuando hay alguna afectación, una lesión en esos intercambios, en esas contrataciones? Ahí sucede que obviamente están los tribunales, o por lo menos determinados organismos públicos, para restaurar, digamos, esa vulneración, ¿no? Lo más sencillo es cuando el agua, tenés un problema de conexión de agua, cuando tenés problemas de corte de luz, cuando tenés problemas, por ejemplo, en el transporte público, pero también cuando tenés problemas cuando tenés una cuenta de home banking y tenés cargos, estás muy vulnerable eventualmente a estafas financieras. Cuando, por ejemplo, utilizamos la telefonía celular. En la Argentina prácticamente todos los habitantes de la Argentina tienen una cuenta o una línea, no solamente un aparato, sino una línea de teléfono celular con cargo. Entonces, estamos constantemente, de alguna manera, influidos por algo que no podemos prácticamente salir. Exacto. Porque el mismo medio nos obliga. Pero ¿qué pasa cuando hay un problema? Y este es el tema, por ahí, el motivo de este programa. ¿Qué pasa cuando yo tengo un problema? ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano común que no tiene tiempo, que no tiene recursos, que está premiado por un montón de cosas, para poder, digamos, ir a algún lugar en busca de que restauren sus derechos? Acá nosotros tuvimos, por ejemplo, a una señora en el que tuvo que ir a defensa del consumidor y trajimos su dato, trajimos su caso, digamos, y lo pusimos a poner, porque, por ejemplo, la empresa que emite las tarjetas no le quería renovar la tarjeta de sus dos hijos. Sí. Entonces tuvo un largo peregrinario hasta que tuvo un buen fin. Pero muchas veces hay determinadas afectaciones que tienen un fuerte impacto económico, ¿no? Quien compra un auto, o una casa, con una inmobiliaria, por ejemplo, plantea con una inmobiliaria. Exacto. O algún tipo. ¿Qué pasa cuando hay alguna afectación importante? Entonces dice, no, ¿cómo yo puedo acceder a la justicia? Y acá hay barreras. Todo esto lo que estamos hablando es el mundo, nuestra cotidianeidad y cómo puede ser afectada. Pero ¿qué pasa cuando hay una afectación? Cuando la afectación es cierta, real, medible, conmensurable.
¿Qué posibilidades hay? Y ahí hay una barrera, una especie de barrera, en el cual uno tiene tiempo, no conoce cuáles son las reglas, después tiene la posibilidad de necesitar un asesoramiento legal, después hay una serie de barreras respecto de la justicia, nuestra justicia, que establece una serie de, por ejemplo, ciertos pasos que hay que pasar en el sentido de que, por ejemplo, tasas judiciales, un monto, o al final, eventualmente, hay que pagar, hay que hacerse cargo de las costas judiciales. Entonces, la pregunta es, yo tengo un problema, pero el costo que me exige ir a los tribunales, el tiempo, pero aparte la posibilidad que yo puedo llegar a tener de que por ahí mi pretensión no tenga acogida favorable y tener que hacerme cargo de las costas y costos del proceso, de los gastos del proceso, o sea, los honorarios de los abogados, es algo que está pasando, por ejemplo, ahora con los temas de los créditos UBA, que para ingresar los deudores tienen que renunciar y hacerse cargo los que hayan hecho juicio de los honorarios de los abogados de los bancos. O sea, hay una serie de cuestiones que, como dijimos, durante 30 años tenemos una norma, esa norma tiene un punto específico para facilitar y favorecer y eliminar cualquier barrera de acceso a la justicia o cualquier barrera a cualquier proceso de restauración de derechos vulnerados, que es lo que se llama gratuidad, ¿no? Entonces, hay como la ley de defensa del consumidor establece que todos estos reclamos que uno lo haga como usuario, como consumidor, gozan de la gratuidad. De la gratuidad implica muchísimas cosas, porque implica no tener que pagar, por ejemplo, las tasas de justicia. Si yo voy con un reclamo judicial, yo tengo que pagar un porcentaje pequeño, pero un porcentaje respecto del monto que estoy reclamando. Para ingresar. Para poder ingresar al sistema, ¿no? La famosa tasa de justicia, el famoso 3% sobre el monto de la demanda, salvo caso que plantee un beneficio. Exacto. Pero aparte también queda la posibilidad de que si no llegare a prosperar por alguna cuestión la pretensión de este usuario consumidor, puede cargar con las costas. Este escenario que uno plantea es el que muchas veces los obliga y muchas veces genera que la gente no accione judicialmente. Por lo tanto, estas situaciones se van a seguir repitiendo porque no hay incentivos por parte de las empresas para cambiar su conducta si total los excesos que yo pueda tener o la asimetría van a ser borrados porque el mismo sistema les impide al afectado ingresar porque tiene que poner plata de entrada, sin hablar de los honorarios ni las costas, sino que tiene que poner plata de entrada como un impuesto de justicia, y después tiene la posibilidad inclusive de que si no gana, tener que hacerse cargo con todas las costas del proceso, lo que obviamente desalienta la posibilidad de poder hacer efectivo. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando, que vos tenés derechos a esto, tenés derecho a aquello, no puede serse efectivo. No puede serse efectivo. Pero sobre ese punto le volvemos a recordar, porque la misión por ahí de este programa, de este bloque, es la difusión, un punto central en el cual sí la norma, y esto también es un mensaje que enviamos a todos los operadores del derecho, que enviamos también a todos los operadores del derecho, es que cuando una persona está reclamando como usuario consumidor, hay un principio de gratuidad respecto del planteo. Para eso lo trajimos a Fabricio. Fabricio el tema lo estuvo preparando. Estuvimos en la charla de preproducción, le digo, dame, ¿qué tema es el que te está interpelando o qué tema te parece interesante para tocarlo? Me dijo, mira, el tema de la gratuidad, un tema muy preciso porque todo esto que dijimos es, en síntesis, tenemos hace 30 años una ley de defensa del consumidor, tenemos toda una normativa que, por lo menos por escrito, trata de eliminar la asimetría que hay entre el usuario y el consumidor con las grandes empresas, pero en la práctica hace 30 años todavía tenemos esta asignatura pendiente de que todavía no se puede entender en su cabal importancia un texto normativo tan importante como la Ley de Defensa del Consumidor, y básicamente este punto que es favorecer el ingreso al sistema de los problemas y que estos problemas no queden afuera y sin solución, básicamente sin justicia. ¿Cómo está Fabricio? Después de esta introducción,
te escuchamos. Gracias, Claudio. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días para vos, Claudio. Bueno, primeramente, decirte que, como bien vos resaltaste, nosotros tenemos una ley de defensa al consumidor que se sancionó en el mes de marzo del año 93. Dentro de este cuerpo legal, ¿no es cierto?, nosotros tenemos dos artículos que nos interesan, que son particularmente el artículo 53, que habla de las pretensiones de carácter individual, ¿no es cierto?, de la gratuidad de las actuaciones individuales, diciendo que la persona gozará, ¿no es cierto?, en su pretensión del beneficio de la gratuidad del juicio, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido te traje también dos fallos que son complementarios, si se quiere, porque uno reconoce el derecho de los individuos para acceder a la vía judicial de la gratuidad, y otro determina el alcance de esa gratuidad. Porque la discusión doctrinaria y jurisprudencial se dio en base a si la gratuidad estaba abogada a todo el proceso, es decir, a todos los costos y costas del proceso, o solamente a la tasa de justicia, solamente a algunos costos que surjan del proceso. Entonces, esta norma, la del artículo 53, no surgió del cuerpo originario de la ley, sino que se sancionó en el año 2008, ¿no es cierto? Y te traje dos fallos que son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los cuales, bueno, primero que nada también decir que la Ley de Defensa al Consumidor, digamos, no requiere tampoco de un daño cierto, de un daño preciso o ya consumado, sino que tiene un carácter preventivo la ley. Es decir, se pueden accionar ante la simple amenaza de derechos al consumo, ¿no es cierto? Bien, y en este sentido, el primero de los fallos determina que la gratuidad del proceso es, digamos, la posibilidad que tiene el usuario de acceder a la jurisdicción, ¿no es cierto? Pero este fallo... Ingresar al sistema. Exactamente. Pero este fallo lo que determina en el caso concreto es la excepción que se hace al usuario del pago de una tasa, es decir, ese ingreso del que vos hablás a la justicia. Claro. Pero luego no se determinan las costas, es decir, en el punto del agravio no se cambian las costas al usuario, es decir, el usuario sigue pagando las costas del proceso, pero no paga la tasa de justicia. O sea, eventualmente, ¿qué significa esto? Yo tengo un problema, porque una persona pudo haber tenido un grave problema, puede ser porque... A ver, podemos hablar del tanto del afectado como eventualmente de los herederos del afectado. Porque acá puede haber ocurrido, sí, por ejemplo, una muerte. ¿Cómo yo, ante la responsabilidad de una determinada empresa, busco una reparación? O eventualmente una prevención. Peor aún. Entonces, si me va a desalentar la posibilidad de ir a juicio, si yo primero... Para buscar esa reparación puede tener un monto alto, y ya de por sí ya tengo una barrera de ingreso que es la famosa tasa de justicia. Está todo bien, es como que uno le explique, me dice, mirá, vos por este problema que tuviste, acá vos tenés la posibilidad de obtener esta suma de dinero, digamos, como un concepto de reparación. Sí. Pero vas a tener que poner antes el 3%. Exacto. Entonces, claro, deja nomás, me vuelvo a mi casa, sí, no hago nada. O, eventualmente, como vos dijiste, la posibilidad de que, por más que yo no tenga que, digamos, el usuario, el afectado, no tenga que pagar y pueda ingresar al sistema judicial para poder exigirle, para que el juez le exija la reparación al responsable, la reparación del daño. Después, si no me va bien, o por más que tenga una recepción favorable, la pretensión que yo estoy buscando, tenga que hacerme cargo de las costas del proceso, tenga que hacerme cargo de los honorarios, que también se van a fijar en base al monto ese de la pretensión. Entonces, vos ya tenés de alguna manera, como bueno, vos tenés derecho, porque van a entender, digamos, cualquier persona va a entender el mensaje que le están enviando, digamos. Me dicen, vos tenés derecho a esto, pero cuando lo quiero hacer efectivo, empiezo a tener primero, digamos, este peaje que tengo que pagar para entrar, y segundo, el riesgo que tengo de que si planteo esto puedo llegar a perder y al final voy a terminar peor de lo que estaba antes. Entonces, termina esto desalentando, digamos, lo que la ley busca, que es proteger, y la única manera que busca que es proteger y a través de que los tribunales hagan efectivo esa protección, ¿no? Así, en este sentido, bueno, dijimos que la ley reconoce la justicia gratuita,
Ahora, en este fallo de la Corte, que es del año 2021, es un fallo relativamente nuevo, se determina qué es la justicia gratuita. Porque dijimos que con este primer fallo no se determina a ciencia cierta qué es la justicia, o qué comprende la justicia gratuita. ¿No es cierto? Entonces, interpretando la finalidad que tuvo el legislador al sancionar la ley 26.361, que es la que incorpora al cuerpo de la ley 24.240 este artículo, dice la Corte que al sancionar esta ley, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor de pago de las costas del proceso. Es decir, que el proceso, todo el camino desde la interposición de la demanda hasta la sentencia, debe ser completamente gratuito para el usuario consumidor. ¿No es cierto? Esto partiendo de la base, porque también lo menciona la Corte en este fallo, partiendo de la base de que la relación consumeril, la relación de consumo entre el usuario y el proveedor, es una relación que no es simétrica, es una relación vertical, es decir, asimétrica, en la cual hay, digamos, es obviamente que alguien tiene, por decirlo de alguna manera, mayor poder que puede ser adquisitivo, económico, organizativo. Es muy fácil, digamos, o sea, vos, cualquier persona, por ejemplo, que tenga problemas con una gran empresa, esa gran empresa lo que consta, o sea, lo que tiene, de por sí, por lo menos de un cuerpo de abogado o algún estudio jurídico que exclusivamente va a trabajar y él va solo con su reclamo, digamos. Es más, tiene la ventaja de que puede darle espalda económica a ese proceso, puede aguantar ese camino. Tiene la posibilidad de aguantar y la otra persona está sola, digamos. Exactamente. Bien, y en este sentido se interpretó que este artículo, el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, exime de todas las costas del proceso al usuario. Y es más, la particularidad acá, que el primer fallo que comentamos también adolece en este sentido, es que independientemente del resultado del proceso, es decir, independientemente si el usuario tiene acogida en su pretensión o no, el proceso será totalmente gratuito para él. Es decir, no importa que el usuario, entre comillas, pierda el juicio, de todas maneras los costos y costas serán gratuitos para él, ¿no es cierto? En este sentido, dijimos que, bueno, porque la ley consagra ese principio protectorio en favor del usuario, es el principio en duda siempre en favor del propietario, del propietario, del consumidor. Y en este sentido la Corte también enaltece ese principio general, que es un principio general, como dijimos al principio del programa, transversal, que no solamente se da en materia interpretativa de las normas, sino que tiene que darse en todo el proceso. ¿Te acordás más o menos de qué significó qué se reclamaba en ese caso? En ese caso lo que pasaba era una cuestión de los hechos, era una cuestión de un incumplimiento contractual. Era una empresa, unas aerolíneas, que tenían un incumplimiento contractual con una mujer que había comprado 5 pasajes a Londres. Compró 5 pasajes a Londres y por un problema organizativo, administrativo de la propia empresa, esos pasajes no salieron con el nombre de la mujer que los compró. Entonces no le reconocieron la compra de esos pasajes. Y ella tuvo Hoy un pasaje a Londres estará por lo menos $1.000.000. Sí, más o menos. Y entonces ella, y 5, imagínate. Y estamos hablando del año 2019, que fueron los hechos. Entonces, $1.000 seguro cada pasaje, digamos. Entonces esta mujer interpuso esta cuestión en primera instancia, tuvo una sentencia favorable, pero parte de las costas del proceso se la atribuyeron a ella. Luego esto fue a la alzada, que también se le atribuyeron a ella cierta parte de las costas del proceso, y la Corte dijo no. Para el consumidor usuario el proceso es completamente gratuito. De entrada y de salida. Exactamente. Ahora, hay una cuestión acá, porque esto también lo analiza la Corte, porque el artículo 53 de la Ley de Defensa al Consumidor dice que la parte demandada, en este caso el proveedor de servicios, podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio. Es decir, el proveedor de bienes y servicios puede acreditar la solvencia, es decir, la capacidad económica de este usuario, a los fines de decir, mirá, él tiene claro, para pagar este juicio. Sí. No es un poco... Digamos, pongámoslo en criollo, va a decir, mire, a esta persona me compró 5 pasajes por una cuestión, por un problema, estos pasajes se emitieron mal y el viaje no se pudo producir y perdió los $5.000, en este caso, por ejemplo, perdió $5.000. Calcularle por lo menos $5.000 perdió, que hoy son por lo menos
3,5 millones de pesos. Bueno, Sí. pongamos Poquito más, poquito menos. poquito sí. más, poquito menos, que una suma importante. Exactamente. Imagínate. Pero vos no sabés, digamos, quién está detrás, digamos, de esto. Exactamente. Si la persona fue el ahorro de toda su vida y quiso llevar a su familia a un viaje, quiso hacer un viaje, Ujú. o esta persona tiene 20 departamentos que alquila, que es fácil saber porque Exacto. se puede averiguar, digamos, en el padrón del registro, te va a tirar que tiene 20, entonces tiene solvencia Sí, sí. y, digamos, puede hacerse cargo de las costas del proceso, digamos. Ujú. Porque hay que tener en cuenta también, en este momento, Porque ahora, muchas veces ahí también, como lo hablábamos hoy, eso también rompe un poco la relación asimétrica que muchas veces existe entre el usuario y el consumidor. No siempre el usuario es una persona desamparada, que no tiene los recursos para afrontar el proceso, y no, Sí. no siempre el proveedor es también una gran empresa que también tenga un staff de abogados para hacer frente al proceso. Y en este sentido, sí, puede pasar que es una agencia de viaje y turismo, un pequeña, emprendimiento, pequeña un familia, pequeño sí. emprendimiento, Ujú. eventualmente contra una persona que por ahí sí Exacto. tiene Sí. más medio económico, digamos, ¿no? Exactamente. Y en este sentido, el fallo que estamos comentando en su considerando número 8 dice que la norma, que estamos diciendo, el artículo 53, no requiere a quien demanda, en el marco de su pretensión, la demostración de su propia situación de pobreza. Es decir, que el beneficio se le concede automáticamente. Sin embargo, en determinados supuestos, la norma prevé que la demandada podrá acreditar la situación de solvencia de la parte actora. Pero ¿qué sucede? En este sentido, la regla siempre va a ser, la del principio general siempre va a ser la balanza se va a inclinar en favor del usuario. favor del usuario. Ujú. Porque el derecho casi siempre lo que trata es de por lo menos de equilibrar la balanza, ¿no? Exacto. La famosa Ujú. imagen icónica que uno ve de la justicia, esa mujer, digamos, ve con los ojos, ve, no ciega, sino que ve, Sí. pero no puede ver porque se venda los Sí, ojos sí. para, Para digamos, ser no saber a imparcial, quién exacto, para está ser impartiendo imparcial, justicia, exactamente. y que con la balanza en la mano trata de alguna manera de ponderar, de equilibrar las Ujú. situaciones. Ahí, con ese símbolo de alguna manera, lo que se quiere demostrar que todo el derecho en definitiva por lo menos tiende hacia el fin de equilibrar a las partes, digamos. O sea, hay una Ujú. asimetría que muchas veces es natural, digamos, no es natural, pero en la realidad existe. Sí, Volvemos tal siempre cual. sobre este punto, porque uno no lo entiende hasta que le pasa algo y dice, tengo que demandarle a una aerolínea. ¿Entendés? Yo, un simple trabajador. cristiano, Ujú. un vecino, tengo que ir contra una empresa multinacional Sí. que me va a atacar, Con todo. con todo. Ujú. Porque lo más probable es que sea yo el primero que le plantee esto. Exacto. Y entonces me van a querer disciplinar de alguna manera para generar, porque cada uno va a defender sus propios intereses, entonces va a tratar en lo posible de tratar de someterme. Entonces, la idea es siempre, o por lo menos la justicia, lo que tiene, como vos bien planteas, la corte, digamos, en este momento, un tribunal el que está diciendo, miren, vamos a equilibrar las cosas. Exacto. Vamos a equilibrar las cosas acá. Ahora, en este sentido, ha habido también un debate alrededor de este fallo por una cuestión de que todos estos porque en definitiva son tributos, tasa de justicia es un tributo, ¿no es cierto?, que hace a la onerosidad del proceso. Entonces, ha habido una discusión doctrinaria en este sentido que dijeron, ¿cómo puede ser que el Congreso, porque esta es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, cómo puede ser que el Congreso de la Nación legisle sobre una materia que es no delegada a la Nación? Sí. Es decir, que es propia de las provincias, como son el tema de la organización de la justicia provincial. Porque recordemos que dentro del contexto de esta ley, los tribunales competentes en esta materia son los tribunales provinciales en materia civil. Lo que se llama la justicia ordinaria. Exactamente, digamos. lo que se llama la justicia ordinaria. Así que bueno, en definitiva, porque muchas veces, como bien decíamos, porque uno de los planteos que decían era justamente, porque eso también tenemos que entender, cuando nosotros hablamos de, bueno, yo tengo un reclamo, yo puedo tener un reclamo contra una empresa. Uh-huh. Obviamente que el reclamo, la organización del país, que está dividido por lo menos a nivel de justicia en dos niveles. Vos hay un Estado federal que tiene una justicia federal que tiene una competencia para ver determinados casos muy específicos. Lo demás, por descarte,
lo ven los tribunales que son provinciales. Ujú. Tribunales provinciales designados por los gobiernos de provincia, digamos, Organizados por los gobiernos de organizados provincia. por los gobiernos de Sí, provincia, sí. pero que tienen que aplicar un derecho que no necesariamente es el derecho provincial, porque Exacto. tienen que aplicar un derecho que es nacional, De fondo. Ujú. que en definitiva, lo que se llama Código de Fondo, que en definitiva es un juez está aplicando normas que su sistema jurídico no necesariamente las produce. Sí. O sea, la justicia provincial no solo aplica la ley que sanciona la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, sino también leyes del Congreso Nacional. Y como hay una distribución de competencias, que hacen a la organización de nuestro Ujú. país, los estados provinciales, porque acá lo que estamos hablando es, cuando estemos hablando, si vos tenés un problema, vos lo que vas es a un tribunal provincial. Ese tribunal provincial determina determinadas reglas de ingreso a su sistema, Sí. como por ejemplo el pago de un tributo que va al sostenimiento mismo de ese sistema, Sí. de esa justicia. Exacto. Pero una norma extraña, extraña fuera de esa extraña, digamos, a la provincia, en este caso jurisdicción. una ley nacional, dicen, miren, cuando un usuario, un consumidor, va a reclamo contra una empresa, no debería pagar la tasa de justicia. Ujú. Entonces, obviamente, que hubo ahí el reparo que hubo, digamos, en muchos tribunales, porque eso pasa, digamos, Sí. por ejemplo, en la ciudad de Posadas, es una cuestión discutida, pero ya está saldada, pero se planteó ese tema. Ujú. Bueno, acá el Congreso de la Nación avanzó sobre algo que es algo que la provincia no le No delegó, Ujú. ¿no? Porque esto también es necesario aclarar, porque uno puede llegar a pensar, estamos tocando otro tema, Sí. pero uno puede llegar a pensar que no hay una relación vertical entre que la Es un nación manda. Estado Bueno, eso serán nacional cuestiones políticas, todopoderoso, sí. pero en la organización de nuestro país organiza las provincias, preexisten a la Ujú. nación, son los estados provinciales los que crean un estado nacional, Ujú. y por lo tanto hay una serie de cuestiones que las provincias no delegaron, digamos, Se mantuvo. en ese- Atribuyeron para sí mismas. en ese contrato social, por decirlo de alguna manera, que firmaron en 1853 las provincias entre sí para crear una entidad que fue la Nación Argentina. Ujú. Entonces dice, bueno, nosotros creamos todo este andamiaje jurídico, toda esta persona jurídica que es la Nación Argentina, pero le atribuimos una serie de facultades, Exacto. no todas, digamos, que ahora esta no nos puede venir en contra porque hay cuestiones que nosotros no las delegamos. Por ejemplo, la de cómo organizamos nuestra justicia y si nosotros establecemos algún tipo de Excepción o peaje, Ujú. digamos, para Sí. poder ingresar al sistema. Exacto. Pero, digamos, hay si bien tiene detrás, digamos, otra discusión que es más de carácter institucional, hay que seguir teniendo en cuenta de que todo el Estado de Derecho, que se aplica, digamos, tanto para la nación como para provincia, Ujú. tiene como la finalidad, como siempre, el bien común, en este caso la persona. Y de esa manera es que se salva también no solamente este artículo, sino muchos artículos del Código Civil, por ejemplo, que contienen cuestiones procesales, que contienen normas. Que tienen que hablan cuestiones de- procesales. Por ejemplo, procesales. un tema que siempre hizo mucho ruido fue, y esto, por ejemplo, en los casos los empresarios suelen, siempre fueron, digamos, Reacios. protagonistas a Sí. esto, fue, por ejemplo, la prescripción de los impuestos provinciales, Ujú. ¿no? Las provincias Sí. cobran, por ejemplo, impuestos de rentas, Sí. rentas cobra, por ejemplo, ingresos brutos, ¿no? Cualquier Sí. comerciante ve, y esos ingresos brutos tiene el Estado, si no cobra, digamos, los montos adeudados, hay una prescripción. Pierden la posibilidad o el derecho a cobrarlo. El Código Civil establecía un plazo, después hubo una discusión si las normas de cada provincia tenían realmente la posibilidad de establecer un plazo mayor, Ujú. más amplio, Sí. con la posibilidad de que las agencias tributarias pudieran cobrar, digamos, Ujú. a esos ingresos brutos. Hubo un fallo de la Corte Suprema que se llamó Filcrosa, en el cual decía no, la prescripción es una cuestión de la nación y las provincias ya delegaron hace mucho tiempo
cómo va a regular ese tema de cuándo caducan, digamos, cuando finaliza o cuando se fenece la posibilidad de hacer efectivo un derecho, y ya estableció que era un plazo para estos casos de 5 años. Reforma en 2015 del Código Civil. Esta reforma deja a salvo, por ejemplo, en un párrafo, el nuevo Código Civil deja a salvo la posibilidad de que las provincias puedan determinar un plazo diferente, digamos, cuando va a fenecer esa posibilidad que es la prescripción. Ahí, digamos, de vuelta vuelve a saltar esta otra cuestión, en la que hace que son cuestiones que van a ser obviamente lógicas del funcionamiento de un Estado, que en realidad son varios estados que van ensamblados con varios niveles y que tienen que colaborar, digamos, cada uno dentro de su competencia, tiene que colaborar cada uno siempre con el fin que es el bien común. Claro, exactamente. Bien. El otro fallo, ¿qué decía? Bueno, los fallos que hemos analizado hasta acá, porque el primer fallo que comentábamos es una cuestión de la tasa de justicia, ¿no es cierto? Porque el Código Procesal Civil de la Nación, en este caso, porque en una jurisdicción federal, establecía en su artículo 236 una tasa de justicia para el ingreso a la jurisdicción. Es decir, acá está como este peaje que nosotros decíamos, y lo que dijo la Corte fue el usuario consumidor no debe pagar no debe hacer frente a ese siempre invocando que la Ley de Defensa del Consumidor dice que es gratuito. No me importa. Exacto. Todo lo otro que esté. Pero como en este caso los tribunales de primera instancia y el de alzada fallaron en contra del usuario y consumidor, se vio, digamos, en la sentencia obligado al pago de las costas. Y en este sentido la Corte adhirió a ese criterio. Es decir, si bien el usuario consumidor no pagaba la tasa de justicia, sí abonaba la totalidad del proceso, es decir, de las costas, incluyendo los costos del abogado de la otra parte. Bueno, lo que la Corte dijo en el año 2021 fue, no, el proceso desde que se inicia hasta que se termina, es decir, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia y eventualmente si habrá una segunda instancia, debe ser totalmente gratuito para siempre para que yo vaya invocando una cuestión que está contenida dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Dentro de Defensa del Consumidor. O dentro de los presupuestos del Código Civil y Comercial. Porque recordemos que en el año 2015, como vos recién mencionaste, se hizo una reforma del Código Civil y Comercial, que se introdujo también todo este bloque protectorio de cuestiones de derecho del consumidor, que hacen también al bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto?, como se dice hoy, sí, que las normas de la Constitución, o mejor dicho, los códigos de fondo se adecúan a las normas del derecho constitucional, ¿no es cierto? Y una de estas cuestiones es el derecho de los consumidores y usuarios. Bien, esto la Corte lo ha interpretado también como uno de los principios que hacen al acceso a la jurisdicción también, ¿no es cierto?, como uno de los principios de la gratuidad. Imagínate que en el preámbulo de la Constitución dice, preámbulo que tiene su normatividad, ya no está más discutido, dice afianzar la justicia, ¿no? No solo proveer a la defensa común, sino afianzar la justicia. Entonces, la idea siempre va a ser, como en este caso estamos hablando, el usuario y el consumidor en sus relaciones de consumo tienen, digamos, el derecho a ser protegidos. Primero a ser informados. Exacto. ¿Tá? Porque esto es algo que nosotros vamos haciendo como una especie de sacerdocio y machacando para que entre, digamos, por cansancio. Exactamente. Todo usuario y todo consumidor en todo momento tiene que tener el deber de información. O sea, la empresa que le brinda un servicio le tiene que sí o sí brindar información para que él pueda elegir. Y segundo, tiene la obligación de protegerlo de cualquier tipo de daño. Exacto. Entonces, supongamos, volvamos al caso que estuviste hablando de la Corte. En el caso de la Corte, hay una persona que compró 5 pasajes, y esos pasajes fueron emitidos con otro nombre. El viaje no lo pudo hacer. Entonces, era una obligación primero, acá hay una obligación primero de la empresa, como dijimos, de no afectar, porque afectó su patrimonio. Sí, exacto. No es, bueno, mirá, perdiste,
la próxima tomate otra aerolínea, qué sé yo, vemos cómo lo vemos cómo lo hacemos. No. Sí. O sea, hay un deber. Y muchas veces se va a plantear que, obviamente que van a haber un montón de estrategias, va a haber un montón de estrategias para evitar, digamos, que estos casos pasen a la justicia, y que en la justicia mismo debe ser mucho más receptivo. Exacto. Porque la única posibilidad que hayamos, porque si no, va a ser prácticamente, digamos, a ver, si no sería la ley de la selva, yo voy a hago justicia por mano propia. Tal cual. Entonces, para evitar eso, es que tenemos una serie de instituciones, como somos una sociedad civilizada, tenemos una serie de instituciones, y esas instituciones tienen que, en lo posible, no digo dar respuesta, porque no necesariamente toda pretensión tiene que tener una respuesta positiva, pero sí la posibilidad de que exista ese ámbito donde se pueda discutir y que haya un respeto. Entonces, y estos mecanismos que no traten de alguna manera de desalentar la posibilidad de decir, no, mira, porque uno que va a decir es, mira, compré estos pasajes, compré 5 pasajes, pensaba hacer este viaje lo venimos planeando en la familia, compramos los pasajes, vamos a viajar, el viaje no sale, y bueno, perdido por perdido, va a buscar un consejo legal, o va a hablar con alguna persona y le va a decir, no te vas a meter, ¿sabes la plata que hay que poner? Tenés que contratar un abogado, el tiempo que va a pasar. No. En ese sentido me gustaría hablar ahora para ir cerrando del tema de que muchas veces frente a todo lo que venimos hablando, frente a las maquinarias que resultan ser las empresas proveedoras de servicios, uno se siente muy desorientado, perdido si se quiere. Entonces, acercarle al oyente cómo puede hacer, cómo podemos hacer nosotros acá en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, para reclamar en cuestiones de derecho del consumidor. Nosotros acá tenemos una Dirección de Defensa del Consumidor, que es la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor. Exactamente. Que funciona, está emplazado por la avenida Mitre, enfrente del mástil. Creo que depende del Ministerio de Trabajo. No estoy seguro. Depende del Ministerio de Acción Social. De Acción Cooperativa. De Acción Cooperativa, perfecto. Entonces, esa es una instancia administrativa que uno puede acudir a esa instancia administrativa para reclamar. Es una instancia previa, no obligatoria. No obligatoria. Es una instancia de conciliación. ¿Está? O sea, no es adversarial, digamos. Es una instancia de como dijimos, de conciliación, y cuyo reclamo es completamente gratuito. Y aparte es un reclamo informal, digamos, no necesitas patrocinio jurídico. Vas, te presentás, decís que venís a hacer un reclamo, tenés que poner los datos de la empresa. Se va a abrir un expediente, se le va a convocar a la otra parte y se va a hacer una instancia de conciliación, que la conciliación es una reunión que se da entre el usuario y un representante de la empresa o proveedor de servicios, en el cual se plantea la cuestión y se trata de llegar a una solución por fuera de la vía judicial. Porque recordemos también que muchas veces los procesos terminan extendiéndose en tiempo y no solamente el costo económico, sino también muchas veces el costo de tiempo, el costo humano, ¿no es cierto?, que resulta ser muy agotador a veces. Pero entonces recordar que esta instancia es completamente gratuita. Y además no se requiere abogado. Es decir, muchas veces ese también es el miedo, y lo vemos constantemente en la Defensoría. Muchas veces las personas creen que deben acudir con un abogado, con un letrado, porque si no les van a dar curso a su pretensión. Pero esto no es así. Uno como simple ciudadano, como simple usuario, va y plantea estas cuestiones en defensa del consumidor y le hacen curso a la cuestión. Entonces no es necesario el patrocinio letrado ni la representación por un abogado. Ante la afectación, sin duda, la recomendación es, bueno, primero obviamente siempre la consulta legal. Exacto. Siempre la consulta legal. Esto es como, si tenés problema, tenés fiebre, consulta al médico. Exacto. Es muy sencilla la cuestión. Pero también tenés la posibilidad, si te sentís afectado, de ir, en el caso de Posadas, a la Dirección de Defensa del Consumidor, que está enfrente al mástil, y ahí te van a brindar primero asesoramiento. Exacto. Por lo menos una charla, ahí te van a acomodar un poco el tema. Exacto. Y es una instancia que es, digamos, oficiosa. Es decir, que no tenés la instancia termina sin muchos requisitos. Exacto. Digamos, hay que rellenar un formulario y van a fijar
lo van a citar a la otra parte y van a en una audiencia de conciliación van a ver si hay posibilidad. Exacto. No, también existe la otra posibilidad de no hacer eso e ir directamente, previa intimación, consultar con un abogado e ir directamente a los tribunales de justicia, a los cuales hoy por hoy en la provincia de Misiones se puede acceder. Esta discusión ha quedado zanjada. Porque tenemos que decirlo, digamos, hoy por hoy los tribunales en Posadas admiten la gratuidad de este planteo, porque aparte también hay algo que es interesante, porque arranqué, digamos, de alguna manera en la introducción diciendo que pasaron 30 años de la sanción de la ley. En estos 30 años todavía no se hizo carne, digamos, la aplicación de la ley de defensa del consumidor, como sí avanzó en otros países, por ejemplo Brasil nomás, o Estados Unidos, que tienen mucho, en el cual hay una cuestión muy importante que son los daños punitivos, en los cuales, utilizando el análisis, una teoría que se llama el análisis económico del derecho, es cuando un determinado sector de la economía o una empresa en particular obtiene una ganancia o un enriquecimiento a costa de los usuarios o consumidores, la idea de la justicia es aplicarle una multa para desalentar, digamos, ese accionar, digamos, de las empresas, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que hay determinadas empresas que dentro de sus costos no tener en cuenta determinadas regulaciones, obtienen ganancias, y la idea que es a través del daño punitivo, que inclusive está en nuestra legislación, digamos, está dentro de la ley de defensa del consumidor, en el cual la justicia puede determinar que amén de la reparación haya, digamos, más plata todavía, con la idea siempre de desalentar esta. Y estas situaciones hacen que por ahí volvemos con lo que comenzamos. Va a tener realmente un juicio que va a ser por ahí varias veces millonario, va a ser varias veces millonario, y el tema de que sea gratuito, la idea es que de alguna manera se facilite esa cuestión, porque obviamente que la víscera más sencilla del ser humano es el bolsillo, digamos, y de ahí es donde se trata, por lo menos de alguna manera, la justicia de disciplinar estas cuestiones de estas empresas. Inclusive te traigo este dato. Una de las cuestiones que se está debatiendo actualmente a raíz del nuevo aniversario de los 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor es la autonomía del derecho al consumidor, la autonomía como área del derecho. Como parcela de la ciencia jurídica. Exactamente. En este sentido, estuve investigando y vos sabés que hay 2 proyectos de código de usuarios y consumidores que están dentro del Congreso de la Nación. Así como había antes un código de comercio que se aplicaba solamente a los comerciantes, y se definía primero quién era comerciante, el que tenía la habitualidad, y se le aplicaba esa norma de excepción, que era el Código de Comercio y no el Código Civil. Hoy están refundidos en una sola norma. Y la idea es, obviamente, con esta sociedad al riesgo que vivimos, en esta sociedad altamente tecnologizada, informatizada, es que haya un fuero de excepción para la parte más débil que hay, que en este caso es el usuario del consumidor, así como también hay un fuero de excepción, que es el derecho laboral, que es para evitar la asimetría que hay entre el empleador y el empleado. Y en este sentido también, como lo decíamos del tema de la autonomía del derecho al consumidor, en muchas universidades del país el derecho al consumidor se empezó a desmembrar. Yo por lo menos cuando lo estudié en la parte de contratos. Ahora se está empezando a desmembrar de esa área del conocimiento jurídico y ya es una parte autónoma. Algo parecido a lo que en su momento fue el derecho de daños o los cuasidelitos de las obligaciones. Es decir, hoy hablamos de un derecho de daños, no ya de una parte de las obligaciones. Entonces lo que se propone, la idea de la autonomía del derecho del consumidor, es que el derecho del consumidor ya no sea una parte del derecho contractual, sino que sea una parte autónoma, o una parcela del conocimiento jurídico, como bien dijiste vos. Y esto se relaciona también con la evolución misma de la protección del usuario, porque primeramente, nosotros los primeros proyectos de leyes de defensa del consumidor datan de los años 80, mediados de los años 80 más o menos. Ahora, previo a eso, la protección que tenían los usuarios y consumidores pasaba más por el lado de la protección contractual. Institutos como la previsión, el incumplimiento contractual, el saneamiento, etcétera, eran la forma idónea de protección de los usuarios y consumidores.
que se veían todas estas cuestiones de la relación asimétrica que tenían En los ese usuarios. momento se pensaba, digamos, que ambos Exacto. dos Era una visión más... eran dos personas Exacto. libres y autónomas que lo que habían pactado Era ley para las partes. era ley para las partes y agua y ajo, digamos, Exacto. aguantarse y joderse Exacto. si no te fue bien. Luego empezaron a evolucionar todas las cuestiones de las cláusulas leoninas, cláusulas abusivas que se tienen por nulas, que se Por tienen por nulas, no por no escritas. escritas. Exactamente. Y hoy ya hablamos de un derecho al consumidor consolidado, en el cual ya no hablamos de una relación simétrica como la teoría clásica del derecho concebía en la parte contractual, sino que hay una relación de asimetría, es decir, el usuario está en una clara desventaja frente al proveedor de servicios, y siempre se busca proteger o mejor, más que proteger, se busca equilibrar, como bien decíamos hoy, se busca equilibrar esa relación jurídica. Entonces, ya sabemos que el que tenga el que se sienta, digamos, de alguna manera se sienta con algún dañado o vulnerado en sus derechos O amenazado. tiene la Asociación Civil de Defensa Colectiva, Exacto. tiene la posibilidad de recurrir también a la Dirección de Defensa del Consumidor, que está enfrente al mástil, o tiene la posibilidad también de una consulta legal y la posibilidad de ir a juicio y llevar directamente su caso. Digamos, son 3 vías. Exacto. De la posibilidad. Y recordar también que las puertas de la Defensoría del Pueblo también están abiertas para el teleconsulta. asesoramiento y eventualmente indicarle cuál es, Exacto. por lo menos que te vayan contando en qué situación está, en qué Exacto. lugar estás parado, Exacto. digamos, ¿no? Y eso ya es importante porque a partir de saber dónde está parado, ya tiene la información y sabe cómo ir actuando. Y es un tema muy interesante, pero esto lo traigo para eventuales programas. El tema de la legitimación procesal del defensor del pueblo para cuestiones de defensa del consumidor, porque ya es sentada jurisprudencia que en cuestiones de derecho colectivo los defensores del pueblo tienen legitimidad procesal activa para iniciar acciones de... Todo un tema Uh-huh. que todavía está en discusión en la Corte, la legitimidad que tienen muchas veces el Instituto del Defensor del Pueblo para estos temas de derechos colectivos que son algo que todavía, aunque haya pasado el tiempo, para los operadores del derecho es algo nuevo. Digamos, ¿no? Siempre formados en la lógica de un conflicto individual, cuando en realidad hoy por hoy, digamos, volvemos a repetir y volvemos hasta el cansancio a decir, vivimos en una sociedad del riesgo donde muchas veces hay determinadas situaciones que tienen acciones de personas tienen efectos sobre terceros que no tienen absolutamente nada que ver con la relación. Con esto vamos cerrando. Te agradecemos tu presencia, el compromiso, Fabricio, y vamos dejando paso a un nuevo ciclo. A partir de ahora va a comenzar, digamos, un nuevo ciclo que se llama Política y Empresas. Vamos a entrevistar en este ciclo junto con Alberto, vamos a entrevistar a emprendedores de la provincia de Misiones, empresarios, gente de la producción, para que nos den su visión desde su óptica, desde su parcela, de lo que hacen, cómo ven el país. Estamos hablando de personas que están realmente comprometidas porque no solo trabajan, sino que invierten en el país y están comprometidas con la suerte de no solo de nuestro país, sino también de nuestra provincia. En el primer programa, en el programa piloto, lo vamos a tener invitado a Gerardo López, que es gerente de una firma yerbatera, que es Molimate, pertenece al Mate Holding, un holding de empresas dedicadas al sector yerbatero. Una entrevista muy interesante. Nos va a contar la actualidad del sector yerbatero, que es la producción madre de nuestra provincia. Somos los misioneros donde se planta más del 80% de lo que es, sin duda, la bebida nacional y nuestra característica que nos define y nos distingue junto con nuestros futbolistas en todo el mundo. Así que no se vayan, continúa en la programación de FM Folk en duplex con FM Zapucay, a los cuales le mandamos un saludo, y comienza el ciclo Política y Empresas. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias, Fabricio, por acompañarnos y vamos a seguir. Gracias, Claudio.